Hola a todos, mi nombre es Roxana, estamos aquí otra vez con Rosie y la abogada Kate. El tema de hoy es ¿a quién puedo pedir como ciudadano americano o como residente permanente? Entonces vamos a tocar un poquito sobre ese tema, vamos a explicar las diferentes peticiones y a quién puedes pedir dependiendo de tu estatus migratorio. También queremos recordarle, que cualquier pregunta puedes dejarnos un mensaje o manden un texto o llamen al 512-599-8500. El número está arriba, pero es 512-599-8500. Ok, y también queremos mencionarle que el 23 de marzo vamos a estar en Waco con el Consulado Mexicano. Van a tener un cónsul móvil donde van a ayudar a la gente a renovar sus matrículas y sus pasaportes, y también vamos a estar ahí dando consultas gratis. Rosie, coméntanos un poquito sobre el especial de febrero ahorita para nuestras consultas. Claro que sí. Hola a todos. Para febrero seguimos haciendo las consultas. Te vamos a dar una consulta a cambio de una donación. Todas las donaciones que vamos a recibir van a ir a la organización que se llama Casa Marianela, que es una organización que apoya a nuestra comunidad inmigrante aquí en Austin. Entonces llámenos, pueden mandar un texto para agendar su cita si es que no lo han hecho. Estamos disponibles y nos hacemos muy disponibles vía texto porque yo sé que ustedes están en su trabajo. Entonces si me mandan un texto y necesitan agendar, Rosy, por favor márcame a tal hora, y yo le marco a tal hora y programamos esta cita. Claro que sí. También nos pueden mandar un mensaje por Messenger en Facebook y le llega directamente a Rosie también. So, hay muchas maneras de comunicarse con nosotros ahorita. Ok, Kate, entonces, primero, ¿nos puedes decir qué es una petición familiar? Hay una alarma de un coche. Espero que no es mío. Pues como el mundo de inmigración, hay como normalmente tres como maneras de poder arreglar. Primero por empleado, por un trabajo, luego por familia, y al final como casos humanitarios que incluyen asilo, defensa de deportación, víctimas de crimen, víctimas de violencia doméstica o de tráfico de humanos, por ejemplo. Entonces hoy estamos hablando del segundo manera, que es por familia, y esa es una manera de poder arreglar a un familiar que no tiene estatus, que quizás está aquí sin permiso o está en su país, pero las personas en los estados que pueden dar estatus a sus familiares solo son ciudadanos americanos o residentes permanentes. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene DACA no puede pedir a un familiar. No puede dar DACA a alguien más. Exacto, pero residentes y ciudadanos sí pueden pedir a personas. Ok, y sabemos que las personas que pueden pedir un ciudadano no necesariamente puede pedir un residente a las mismas personas. O sea, por ejemplo, para hacerlo más fácil, si yo soy residente permanente, ¿a quién puedo pedir? Si Roxana es residente, ella puede pedir a sus hijos que no están casados. Entonces, a hijos menores de edad que no están casados y hijos mayores que no están casados. Pero si ella tiene un hijo que tiene 18 años y está casado, ella no lo va a poder pedir. No es posible para ella porque es muy joven. Pero residentes solo pueden pedir a hijos que no están casados. Y si hay alguien, si hay una persona que es residente que ha pedido a su hijo y ese hijo se casa, eso completamente cancele el trámite. Entonces ese es un punto muy importante para residentes. ¿Sí? ¿Qué tal si mi hijo se casa y luego se divorcia? Pues hay que empezar de nuevo el trámite. No puede usar la fecha de prioridad de antes. Okay. Entonces, residentes permanentes como Roxana, no es, pero digamos, ella puede pedir a hijos solteros y a su esposo. Y eso es todo. Son los únicos familiares que ella puede pedir como residente permanente. Okay. ¿Y qué tal Rosie como ciudadana americana? Digamos que Rosie es una ciudadana. Ella también puede pedir a sus hijos, obviamente, pero incluyendo hijos que están casados. Entonces no importa si el hijo, pues importa porque eso quiere decir cuánto tiempo va a tardar
el trámite, pero puede pedir a un hijo si está casado, soltero, divorciado, no importa. Y también a su esposo, pero incluye más personas. Un ciudadano puede pedir a sus padres y a sus hermanos. Entonces, dos como familiares más, dos categorías de familiares. Pero ciudadanos solo pueden pedir a sus padres después de cumplir 21 años. Okay. Y si estoy casada y tengo 18, bueno, si Rosie está casada, tiene 18 años, ella puede pedir a su esposo o a qué edad puedes pedir como ciudadano americano. Sí, si está casada legalmente, puede pedir a su esposo, pero hay que cumplir 21 años para un trámite para sus padres. Okay. Adopciones. Entonces, un residente puede adoptar y pedir a un hijo, o un ciudadano puede adoptar y pedir a un hijo. En realidad esa es una pregunta muy complicada. No puedo decir que sí puede adoptar a un hijo y pedirlo. Primero empezamos con el acuerdo que se llama el Hague Convention, que es un acuerdo internacional entre países y el motivo de ese acuerdo es para parar el tráfico de niños. Entonces, cuando dos países han firmado ese acuerdo, hay reglas muy, ¿cómo se dice? Fijadas, estrictas en cómo puede hacer la adopción, y es casi imposible hacerlo entre familiares. Entonces, normalmente hay que ser extraños o huérfanos que están en una casa o un refugio para huérfanos. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos es parte de ese Hague Convention, el acuerdo, y también México es parte de ese Hague Convention. Entonces, eso quiere decir que normalmente no es posible hacer una petición familiar por el motivo de inmigración por una adopción, porque los dos países han firmado el acuerdo del Hague y no es fácil. Pero cuando uno de los países no es parte de esa convención o acuerdo, puede hacer la adopción y luego hay que esperar 2 años para tener custodio del niño físico. Entonces hay que estar viviendo en la casa por 2 años, y también hay que haber tenido la custodia legalmente por 2 años también. Entonces hay que esperar, normalmente como en un ejemplo normal, hay que esperar 2 años después de la orden de la adopción para poder pedir al hijo para la residencia permanente. Entonces, los casos de adopción son muy, muy difíciles, y la primera pregunta siempre es si los dos países son parte de ese Hague Convention. Y si la respuesta es sí, es difícil, es muy difícil. Pero a veces es posible. Entonces, yo si adopto a mi hermano, somos mexicanos, si adopto a mi hermano y lo quiero arreglar, él es mexicano, no. Aunque quizás sería posible completar una adopción en la corte familiar en el estado de Texas, por ejemplo. El segundo paso para darlo residencia o ciudadanía en los estados sería una petición a la agencia de inmigración, y ellos no aceptan casos de adopción de países que son parte del acuerdo de Hague. Entonces, es bueno llamar a la oficina. Yo sé que ahorita Rosie es la que está contestando los teléfonos, pero cuando yo lo hacía, había gente que hacía adopciones y luego hablaba con un abogado de inmigración, y hubo mucha gente donde tuvimos que decirle, pues disculpa, esto no es posible basado en la ley. Entonces, si ustedes quieren saber si esa es una opción, hay que llamar o hablar primero con un abogado de inmigración para ver si sería posible, porque si es muy caro hacer una adopción, y si ¿cómo se dice? La meta es traerlos aquí y que obtengan algún tipo de ciudadanía o residencia, pues hay que asegurarnos que sí sea posible antes de gastar todo ese dinero. Sí, es muy triste, o como desafortunado. Cuando alguien llega con una orden de adopción y ha pagado miles de dólares a un abogado de la ley familiar que no sabía de esa regla en el mundo de inmigración, y tenemos que decir a la familia, pues no vamos a poder usar
esa orden para dar estatus legal al niño. Entonces sí, es la primera pregunta si está pensando en una adopción para el motivo de inmigración, es hablar con un abogado de inmigración. Claro que sí. Rosie, esta semana que has estado contestando los teléfonos, ¿ha habido preguntas que haga la gente o...? Solamente la de la adopción, Ujú. pero específicamente ya hablamos acerca del peticionario siendo americano, ahí es una posibilidad. Quizás podemos explicar como las fechas de prioridades, porque hay preguntas en cuánto tiempo tarda y por qué hay unos pueden arreglar dentro de los estados y otros afuera. Primero, ciudadanos, digamos que es Rosie, right? Ciudadanos pueden pedir a padres, hijos o esposos o hermanos. Pero en ese grupo hay un grupo más pequeño de parientes inmediatos, que son padres, esposos o hijos menor de 21 años que no están casados. Para ellos, el trámite tarda lo tiempo de procesar el papeleo. No hay una fecha de prioridad para parientes inmediatos de ciudadanos. Pero hijos adultos, hijos casados o hermanos de ciudadanos, hay que someter la solicitud para la petición familiar y recibir un recibo que tiene la fecha de prioridad y estar chequeando el Visa Bulletin, que es publicada cada mes, que dice, ahora en ese momento estamos procesando casos de hermanos de ciudadanos de México, ahora pienso que está en el año 96, 97. 96 o 97. Entonces hay que haber metido su solicitud para su hermano más de 20 años atrás para poder procesar ahora. Entonces también es una confusión para muchas personas. Los que dicen get in line, esa es la line para muchos, que es más de 2 décadas. Entonces, ese es un punto muy importante, entender que si está pensando en un trámite para un familiar, la espera en particular para mexicanos es muy largo para hermanos de ciudadanos y para hijos adultos, que también son están procesando casos en los años 90. Pero hijos menores de edad es muy rápido. Entonces, si tiene un hijo que tiene 19 años, ahora es el momento para meter la solicitud para no cumplir 21 años y como graduarse a la otra categoría que tiene la espera de años. Eso se llama un age out y siempre estamos mirando esos como fechas de límite en nuestros casos. Y también para residentes, no hay parientes inmediatos para residentes, entonces todos los familiares de residentes tienen que meter su solicitud para la petición familiar y luego esperar su fecha de prioridad. Y también es muy larga la espera para hijos adultos que no están casados, pero hijos menores de edad, esposos, no es mucho, es como 2 años para todos los países. Todos están en el año 2000 o 3 años porque están en 2016. Entonces no es mucho, es más que un esposo de ciudadano, como un año y medio más, pero es un poco tiempo. Entonces a veces cuando estamos hablando con, digamos, un esposo que es residente y su esposa que no tiene papeles, decimos, nuestro aviso es que él pide ciudadanía y también pide a su esposa para como no tener que esperar la fecha de prioridad en el caso. Esa es la razón. ¿Qué tal si yo como residente, mi hijo tiene 20 años y meto la petición y está durando casi 3 años ahora para que llegue la fecha de prioridad? ¿Qué pasa si mientras esperamos mi hijo cumple 21 años? Pues hay que esperar los más de 20 años, porque hay una protección para el tiempo cuando el trámite estaba pendiente, pero eso es menos de 1 año. Entonces, en ese ejemplo, la espera va a ser décadas para su hijo, y durante ese tiempo recuerde que él no puede casarse, porque eso termina la solicitud. Puede vivir con una mujer y tener hijos y todo eso, pero no puede casarse.
Y es igual para ciudadanos, como si su hijo tiene 20. Cosa, ajuste de estatus o proceso consular. Ok, vamos a usar nuestros ejemplos de esposos. Ok, so primero empezamos con Roxana. Ella es residente permanente y se casa con un hombre de México que entró sin visa. Ella puede pedir a él y esperar la fecha de prioridad, que va a ser 2 años. Y si él está aquí sin permiso, I'm just trying to think, like I'm confusing myself. Después de 2 años, la fecha de prioridad está lista. Luego seguimos con un perdón para presencia sin permiso. Y al final, él tiene que ir al consulado para la cita ahí. Y normalmente es solo 3 días en Ciudad Juárez. Es un día para las huellas, un día para el examen médico y un día para la cita en el consulado. Pero digamos que Rosy, la ciudadana, también está casada con un hombre de México que entró sin visa. El proceso va a ser lo mismo para ella, pero ella no tiene que esperar la fecha de prioridad. Okay. Digamos que las dos se casaron con alguien que entró con visa. Roxana, que es residente permanente, va a tener que procesar por el consulado el mismo. I think this is like un poco complicado, pero debo pensar en otro ejemplo la próxima vez. Pero si ella es residente permanente y su esposo entró con visa y se venció, porque es residente permanente, él todavía tiene que procesar por el consulado. Pero si Rosy se casa con un hombre que entró con visa, porque ella es ciudadana, él va a poder aplicar para un ajuste de estatus aquí dentro de los Estados Unidos. Esa es la diferencia, otra diferencia entre ciudadanos y residentes permanentes. Sí, es una grande diferencia, ¿verdad? Sí, porque el proceso del ajuste de estatus ahora está tardando 11 meses y llega un permiso de trabajo después de 6 meses y puede sacar seguro social, licencia y no hay que salir para la respuesta final porque hay muchos que pues tienen nervios saliendo para sí, claro, cita. salir. Si Roxana es residente permanente y se casa con alguien que entró con visa, sería una buena idea hacerse ciudadana para poder ajustar estatus. ¿Eso es claro? Sí, y la mayoría de nuestros clientes se hacen, bueno, yo me haría residente porque mi pareja tiene miedo de regresar a su país y hacer el proceso consular, que muchos de nuestros clientes lo han hecho y han regresado, pero a veces sí nuestros clientes deciden, ok, mejor yo me hago ciudadana para que mi pareja no tenga que salir fuera de los Estados Unidos. Entonces, es una opción. Aunque empieces como residente en cualquier momento, yo me puedo hacer ciudadana para que mi pareja no se tenga que salir de los Estados Unidos. Sí. Si vivimos en Austin, la cita sería en San Antonio. Y en Waco también está en San Antonio las citas. Otra manera de poder ajustar estatus en vez de procesar por el consulado es si el beneficiario o el esposo, digamos, entró sin visa, pero si él fue pedido antes de abril 2001. Entonces, por ejemplo, si su tío, que es ciudadano, pidió a su mamá cuando era niño, eso quiere decir que él fue incluido en el trámite y quizás, aunque entró sin visa, va a poder ajustar estatus. Y también familiares de los que han servido en el ejército, las Fuerzas Armadas, pueden ajustar estatus aunque entraron sin visa bajo un programa que se llama Parole in Place. Entonces, ese es como poder ajustar estatus. Si es pariente inmediato de ciudadano, entró con visa o fue pedido antes de 2001 o es familiar de un miembro de las Fuerzas Armadas. ¿Preguntas? ¿Todo? ¿No hay preguntas? No. Hola, Abby. Pues creo que es todo. ¿Nos puedes recordar un poquito sobre el February? Ok, para el mes de febrero vamos a seguir teniendo nuestras consultas. Les vamos a dar consultas por una donación
ya sea de pañales, de toallitas de bebé o puede ser una donación en efectivo, pero sí solicitamos que nos llamen para agendar esta cita. Y luego que viene en el futuro vamos a tener ¿no? que va a estar en Waco. Esta es una gran oportunidad para renovar tu permiso, renovar tu matrícula, renovar tu pasaporte y a la misma vez hablar con una abogada legal que te puede dar más explicaciones acerca de tu situación o ya sea la situación de un familiar que tengas que necesita aclarar unas dudas. Entonces llámenos chicos con sus preguntas o un texto y el mejor número para marcar es el 512-599-8500. Yo, Rosy o Roxana o ya sea Abby que conteste el teléfono, estamos aquí para pues aclarar sus dudas y programar un servicio. Creo que sí. Pues muchas gracias, nos vemos la otra semana. Vamos a estar poniendo más información en el futuro sobre el evento en Waco. Entonces esténse al pendiente de nuestra página, compartan este video y cualquier pregunta pues mándenos un mensaje de texto, Messenger o llamen a nuestra oficina. Nos vemos y que tengan buen fin de semana. Adiós. Bye.